días, con el gusto de saludar como siempre a los medios que cubren la fuente del Instituto Nacional Electoral. Sean bienvenidas, bienvenidos, como siempre, para llevar a la ciudadanía la información sobre las actividades que realiza esta institución ciudadana, siempre en bien de la ciudadanía nayarita y nacional. Agradezco pues que me permitan informar a la ciudadanía de los temas más relevantes que involucran al Instituto Nacional Electoral. Comenzaré el día de hoy con un tema que creo que es muy del día, muy importante. El día de ayer, como se ha informado en medios, el licenciado Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, presentó su renuncia con carácter de irrevocable al consejero presidente y a las consejerías de este instituto. Por lo anterior, el próximo lunes 3 de abril concluirá sus responsabilidades al frente de la estructura permanente de esta institución, a la que dedicó todas las capacidades y su vocación democráticas. El secretario ejecutivo señaló que su renuncia se debe a la politización de las actividades técnicas y objetivas del instituto, que ha sido promovida por algunos actores políticos en el contexto de la reciente reforma electoral. En este sentido, el licenciado Edmundo Jacobo explicó que la operación técnica necesariamente tiene y es imparcial, ha sido convertida en parte del debate político, lo que ha roto el diseño institucional que se procuró durante tantos años preservar. Cabe recordar que el licenciado Edmundo Jacobo fue objeto de ataques desde que se comenzó a hablar de la aprobación de un plan B de reforma electoral, pero para todas y todos es claro que estos ataques se intensificaron desde las más altas tribunas del país una vez que se dio inicio con la defensa legal de la democracia. Desde que asumió el cargo, Edmundo Jacobo diseñó una secretaría ejecutiva con bajo protagonismo político para aislar la operación institucional del trajín propio de las contiendas entre las distintas fuerzas partidistas, es decir, que para evitar la politización de las actividades técnicas y operativas del instituto, que por definición y de acuerdo con la organización administrativa está establecido por la Constitución, debe atender a los criterios estrictamente técnicos. Como informamos en la conferencia de prensa el pasado 15 de marzo, el Poder Judicial le dio la razón al licenciado Edmundo Jacobo al declarar inválida la aplicación de un transitorio del Plan B ilegal e inconstitucional que iba dirigido a él. Sin embargo, a partir de esto el ataque se intensificó, llegando a descalificaciones fuera de toda proporción y completamente alejadas de toda veracidad. Estos ataques y mentiras sobre su trayectoria han seguido desde las conferencias diarias que encabeza el presidente de la República en el Palacio Nacional. Por tanto, su renuncia es una consecuencia de la falta de respeto al orden constitucional que se ha manifestado en el contexto de la reciente reforma electoral y en la mañanera en que se han difundido, en la manera en que se han difundido esta información falsa. Desde esta Junta Local saludamos la congruencia del licenciado Edmundo Jacobo y reconocemos su relevante trayectoria con la cual la democracia y esta institución se han beneficiado ampliamente. Asimismo, rechazamos los continuos ataques y descalificaciones con los que se busca minar a la autoridad electoral y a sus integrantes. Sabemos bien que la autonomía e imparcialidad del secretario ejecutivo ha generado muchas veces incomodidad y disgusto para quienes no comparten con él su verdadera vocación democrática. Tenemos claro que el licenciado Edmundo Jacobo en todo momento ha tenido como su convicción más alta la preocupación y el trabajo por la democracia. Estamos seguros que desde otros espacios seguirá siendo el funcionario ciudadano ejemplar que constituyó la columna vertebral en la construcción del Instituto Nacional Electoral. Este instituto, que es hoy patrimonio nacional de la sociedad mexicana, es un orgullo. Sobre este tema, ¿algún comentario? Licenciado. Buenos días. ¿Quiere decir que la controversia que se presentó a la Suprema Corte de Justicia surgió efecto, pero no se resolvió algo a favor entonces? ¿No se echó a través el Plan B? No, la renuncia es independiente hasta lo que se puede ver. La renuncia se debe a otras circunstancias, precisamente, creo que son las mismas circunstancias. Los ataques constantes a la institucionalidad y a la democracia llevaron en su momento a defender la autonomía institucional y la independencia
del instituto con los amparos y la controversia que en su momento interpuso el licenciado Edmundo para su reinstalación, dado que un transitorio abiertamente inconstitucional y diseñado exclusivamente para él, y antes de que iniciara la verdadera vigencia de esa ley, ya estaba siendo afectado. Entonces, ante eso fue requerida la defensa y por eso solicitó su reinstalación, la cual le fue concedida de manera definitiva. La controversia constitucional que se tiene por el Instituto Nacional Electoral contra la reforma, contra las reformas anticonstitucionales que tiene el resto de esas leyes, de ese decreto que modifica 6 leyes, está detenido indefinidamente por la Suprema Corte. Y es importante decir, son temas bien diferentes. La renuncia del secretario ejecutivo en este momento pues se debe precisamente a una demostración de que él no se apega a ningún cargo ni a ningún supuesto privilegio, como reiteradamente se ha estado señalando por fuerzas interesadas en desgastar la institución. Y eso es lo que debe quedar demostrado. Buenos días, maestro. Entonces, quiere decir que este plan B ya quedó aprobado, ya va adelante, pero también en la mañanera el presidente de la República dijo con una sonrisa de oreja a oreja que pues se tenía un plan C, que es la renovación del INE y desde dentro ir desmantelando poco a poco a esta institución. ¿Preocupa esto? Bueno, no había escuchado yo esos términos, esas palabras de desmantelar poco a poco la institución. Creo que es una aberración decir eso, toda vez que desmontar o desmantelar pues significa mucho, y creo que el desmantelamiento de una institución que ha traído la paz social y que ha podido mantener durante por lo menos los últimos 9 años, en medio de las crisis que se han presentado y de lo difícil que han sido las elecciones, la alternabilidad más alta en la historia de México. Entonces, creo que esa parte hay que escucharla con cuidado. Ahora, respecto al plan B, el plan B sigue suspendido y seguirá suspendido en tanto la Suprema Corte no entre al fondo y determine cuál va a ser la suerte de esas reformas. En tanto, y en este momento está vigente la ley que teníamos vigente y que conocemos desde el año 2014. Entonces, licenciado, ¿quiere decir que las elecciones electorales del próximo 2024 serán con esta ley que acaba de mencionar? ¿No habrá cambios como se habían planeado en el plan B? Precisamente esos cambios han sido detenidos en virtud de la resolución, bueno, no de la resolución, sino de la determinación del ministro Lainez Potisek. En este sentido, habrá que esperar la determinación. Si la definición de la Suprema Corte no se realiza antes del 2 de junio, pues entonces nos iríamos a las elecciones con la ley del 2014. Sí. ¿No hay más preguntas? Bueno, creo que están todos los temas están ligados finalmente. Segundo tema, el pasado 24 de marzo, el ministro Javier Lainez Potisek otorgó una suspensión provisional contra el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador para proteger el orden democrático del país, así como al Instituto Nacional Electoral. Tal como el INE lo solicitó vía controversia constitucional, el ministro Javier Lainez señaló que los cambios a la ley podrían afectar las funciones del órgano electoral y esto necesariamente se puede traducir en las afectaciones a los derechos humanos, en especial a los derechos político-electorales de los ciudadanos. Tal como el propio ministro ha comunicado,
El sistema democrático nacional tiene como garantía orgánica la adecuada capacidad operativa del INE, debido a lo que el Plan B produce una modificación sustancial en la organización, estructura y funcionamiento del instituto, al grado que es posible que se pueda comprometer su regular funcionamiento en los términos que venía operando. Lo mejor para salvaguardar los derechos de todas y todos es suspender la aplicación de esta hasta que no se resuelva de fondo. El Instituto Nacional Electoral coincide en la motivación del ministro Javier Lainez, pues de no concederse la suspensión, el instituto quedaría afectado para la aplicación del nuevo esquema orgánico dispuesto por los legisladores, con las consecuentes adecuaciones presupuestarias, lo cual traería como resultado la desaparición de plazas y la remoción de diversos servidores públicos y, por tanto, la necesaria afectación irreversible de la capacidad del instituto para cumplir las funciones constitucionales que tiene encomendadas. Frente a la ciudadanía y a partir de esta notificación, desde luego, y en acatamiento de esta suspensión provisional por tiempo indefinido, el INE suspendió los trabajos para la implementación del Plan B de la reforma electoral, mientras se mantenga dicha suspensión otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es importante señalar que en la sesión de este lunes se tenía prevista la aprobación de los lineamientos para la revisión y redimensionamiento y compactación de la estructura orgánica de las unidades administrativas del INE, así como del órgano interno de control y de los organismos públicos locales, pero en esta decisión todas las actividades relacionadas con el Plan B quedan detenidas. Desde el INE consideramos que esta decisión es consecuencia y consecuente con la preservación del Estado de Derecho y la protección efectiva de los derechos humanos y de los derechos político-electorales. Además, saludamos que esta sea parte de lo que el Instituto promueve, que es la preservación de un sistema político que mantenga la paz social. De igual manera, es importante recordar que la división de poderes existe justamente para controlar a quienes buscan ir más allá de los intereses de la sociedad en general. Sobre este tema, ¿hay alguna pregunta? Vaya. Bueno, me parece que estaban muy ligadas. Entonces, bueno, para sí. agregar. Adelante. Con la detención del Plan B también, pues los trabajadores del INE ahora sí que están protegiéndose por un largo periodo más de ser despedidos. Así es. Sí, cualquier cambio en los derechos adquiridos. Ahora bien, respecto a las dificultades generadas en la producción de credenciales para votar, eso es importante, me permito informar que la ciudadanía, que el INE ha normalizado ya la producción y entrega de 341.927 credenciales para votar. Esto porque se presentó un retraso debido al cambio temporal del secretario ejecutivo en consecuencia de la publicación del Plan B de reforma electoral, debido a que Edmundo Jacobo Molina fue suspendido temporalmente como secretario ejecutivo. Las credenciales para votar que se solicitaron del 3 al 9 de marzo del presente año tuvieron un ajuste en su diseño para que apareciera en ellas la firma de Roberto Heicher Cardiel Soto, que ocupó la encargaduría de despacho de la Secretaría Ejecutiva por la ausencia de Jacobo Molina. En este periodo se recibieron 341.927 solicitudes de inscripción o actualización de la credencial, cuya producción se vio afectada por el cambio en la firma del secretario ejecutivo. Sin embargo, el INE informa que estas identificaciones electorales están a disposición de sus titulares a partir del 22 de marzo de 2023 y ahora bien, debido a la restitución de Jacobo Molina en la Secretaría Ejecutiva, las credenciales para votar presentadas a partir del 3 de marzo reformaron el formato anterior, por lo que se normalizó el proceso de producción y ya están a disposición de la ciudadanía en los módulos de atención ciudadana. No sé si sobre este tema hay alguna pregunta. Digo, era importante aclarar, toda vez que todas las credenciales llevan la firma del secretario ejecutivo. Entonces, en el momento en que deja de ser secretario ejecutivo, pues había que
que resolver el problema de cuál firma iba estampada en la parte posterior de las credenciales. Se normalizó, ahora veremos a partir del día 4 quién es la persona que ya vendrá a ocupar el cargo de secretario ejecutivo y en ese tenor continuarán las nuevas credenciales que se produzcan en lo futuro. Bien, si no hay más inquietudes, como cuarto tema, yo quiero hablar acerca de un balance, hacer una reflexión sobre los retos y desafíos que el INE ha tenido que enfrentar desde el 2014 a la fecha. Hace 9 años, como resultado de la reforma del 2014, el INE sustituyó al INE con un nuevo carácter de órgano electoral para la organización de las elecciones federales, sino también para organizar junto con los organismos públicos locales electorales todas las elecciones estatales y municipales del país. En este periodo el INE ha tenido que enfrentar enormes desafíos de muy diversa índole y que hoy, a 9 años, vale la pena recapitular como es con el fin de hacer un balance de la primera etapa de actividades como órgano nacional que ahora, con su cambio en la presidencia del Consejo General y en la Secretaría Ejecutiva, ha llegado a su fin. Para ser breve, permítame señalar lo más relevante. En primer lugar, el INE tuvo que instrumentar la reforma de 2014. No se trató de una tarea fácil, vista la complejidad de esa norma electoral. De hecho, muchos analistas y expertos electorales consideraron en su momento que era algo imposible de concretar. Sin embargo, se logró instrumentar exitosamente dicha reforma y bajo un nuevo marco legal que ha tenido y generado estabilidad para el país, estabilidad democrática, la mayor en nuestra historia. En segundo lugar, en 2015 el INE enfrentó el delicado intento de detener las elecciones por diversos grupos sociales por razones coyunturales, como por ejemplo las protestas magisteriales contra la reforma educativa, pretendiendo impedir la realización de los comicios de ese año. Finalmente el INE logró superar todas las adversidades y las elecciones pudieron llevarse a cabo a lo largo y ancho del país. En tercer lugar, el INE logró organizar exitosamente las elecciones presidenciales de 2018 a pesar del ambiente agudamente crispado por las numerosas descalificaciones de que fue objeto, garantizando en todo momento a los contendientes condiciones de equidad en la competencia, lo cual resultó en beneficio de un cambio pacífico en diversos cargos de representación. En cuarto lugar, en 2020 y 2021, el INE logró organizar exitosamente los procesos electorales de esos años en medio de la emergencia provocada por la pandemia de COVID-19 de las elecciones, que alteró el comportamiento de las curvas de contagio, sin alterar las curvas de contagio en la elección o producto de la misma. Fueron instrumentados y garantizados los derechos políticos y se preservó la salud. En quinto lugar, el INE en las elecciones intermedias de 2021 realizó los primeros ejercicios de consulta popular y la revocación de mandato en nuestra historia, sumado a la descalificación constante del gobierno desde los circuitos gubernamentales. Este hostigamiento a los consejeros del instituto incluyó amenazas, denuncias personales y la interposición de diversos juicios políticos, así como también de los graves recortes presupuestales que comprometieron las funciones constitucionales del INE. Y finalmente, en sexto lugar, el INE ha tenido que emprender una defensa jurídica de orden democrático y constitucional que se ha visto por una norma electoral, el llamado Plan B, que pone en riesgo las capacidades de las que dependen las condiciones de certeza, legalidad, transparencia y credibilidad de las elecciones en nuestro país. Esta batalla jurídica, que aún no concluye, pero que en semanas recientes ha permitido una serie de resoluciones judiciales muy importantes para preservar la posibilidad de seguir contando con elecciones libres y auténticas en nuestro futuro. A partir de esto, permítame concluir diciendo que el INE garantiza el Estado de Derecho y ha prevalecido que el Plan B ha sido declarado inconstitucional, o sea, declarado inconstitucional por la Suprema Corte una vez que determine los resultados de la controversia. Y estos serán respetados. Creemos y sabemos que vendrá una nueva presidencia
del Consejo General que vendrán nuevas consejerías, que se designará a otra persona como titular de la Secretaría Ejecutiva y otras personas como titulares de las direcciones ejecutivas, pero que sobre todo sabrá aprovechar la experiencia que la institución tiene y que incluye una plantilla de especialistas en temas electorales que también sabrá estar a la altura de los cambios y de los nuevos retos. No sé si existe algún comentario. Adelante. En este último tema del que habla, maestro, preocupa que llegue la presidencia del INE un personaje o una personaje que pues se tiene plenamente identificada con un partido político. Bueno, mira, se dice mucho en relación a eso. Creo que hay varias personas que abiertamente militan y favorecen al partido político. Sin embargo, la apuesta es a que exista un auténtica consenso entre los partidos políticos, toda vez que nunca se han dado las consejerías por cuotas partidistas, como abiertamente se ha dicho falsamente, sino que estas siempre han sido aquellas propuestas que todas y todos los partidos ven mejor, o sea, a quienes menos objeciones le ponen. Y creo que esa parte es importante que se preserve, de tal manera que se logre un consenso y se evite un sorteo que pudiera llevar a un desequilibrio total por contar con personas que no fueran imparciales o independientes en su trabajo. Creo que aquí es importante pues que no se llegue a ese final de sortear y tener que seleccionar aleatoriamente, porque las quintetas pues parecieran algunas estar demasiado sesgadas. Sin embargo, si se logra un consenso entre los partidos políticos representados en la Cámara, pues puede equilibrarse en el sentido de que por lo menos sean las personas menos mal vistas por todas y todas las fuerzas políticas. No sé si hay algo más. Si no hay nada, compañeros, pues muchas gracias, como siempre. Adelante. Quisiera preguntar sobre la renuncia de Jacobo. ¿Qué repercusiones va a tener en el INE después de la renuncia?